Bienvenido y bienvenida a Estudio ONU, el podcast de las Naciones Unidas en El Salvador. Un espacio para pensar cómo construir un futuro próspero y sostenible. Quédese con nosotros. Bienvenidos a Estudio ONU. En este podcast tendremos charlas interesantes en cada emisión donde conoceremos cómo distintas instituciones trabajan en pro del desarrollo. Esto es gracias al esfuerzo y presentado por Naciones Unidas El Salvador. Nuestro compromiso es informarlo, para que usted pueda meditar y tomar las mejores decisiones, manteniendo, eso sí, el primordial distanciamiento tan básico en estos días de la llamada nueva normalidad. El tema de este día es muy interesante. Es el Acuerdo de París y la recuperación socioeconómica. Es por eso que hoy nos acompaña Silvia Vides, oficial de Alianzas y Movilización de Recursos. Bienvenida, Silvia. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es un gusto tenerla por acá. Y bueno, iniciamos con lo básico. ¿Qué es el Acuerdo de París y en qué contexto se produjo? Excelente pregunta. De hecho, el Acuerdo de París es el producto de negociaciones internacionales que están vinculadas a este enorme esfuerzo planetario, ¿verdad? Por revertir los efectos de cambio climático. El Acuerdo de París no es el primer intento. Hace ya muchos años, desde la Cumbre de Río, que se establece la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático, se empiezan a dar reglamentos, lineamientos, esfuerzos por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel planetario, ¿verdad? Los compromisos empezaron a surgir y en el año 98 se propone el Acuerdo de Kioto para que los países puedan disminuir estas emisiones. Sin embargo, Kioto tuvo buenos ejercicios y algunos no tan buenos, que dieron enormes lecciones aprendidas de cómo hacer para que el mundo pueda detener su avance en emisiones y pueda prepararse contra el cambio climático. Después de estas enormes discusiones que se dan cada año en el marco de la Conferencia de las Partes, ¿verdad? Lo que se conoce como las COPs, ¿sí? Se propuso hacer una nueva agenda mucho más agresiva y mucho más intensa para revertir el cambio climático. Es por eso que después de la COP de Perú, ¿verdad? Los países acordaron hacer un esfuerzo nacional para entender cómo pueden hacer para reducir emisiones, para adaptarse al cambio climático y para reducir daños y pérdidas. Estas propuestas, que se llamaban contribuciones nacionalmente determinadas, son agendas propias de los países que se propusieron en el marco de la convención para hacer una suma conjunta de estos esfuerzos y consolidarlo en un acuerdo que se llamó el Acuerdo de París en 2015. Este esfuerzo, como digo, de política internacional y de acuerdos internacionales en torno al clima, tiene realmente el enorme aporte al tema ambiental, al tema climático, de que fue hecho en el marco de la autocomprensión del desarrollo de cada país. Es decir, no se puede comprometer igual un país desarrollado que un país que todavía tiene brechas en reducción de pobreza y y para alcanzar algunos de los límites importantes en materia de desarrollo para su pueblo, ¿verdad? No puede comprometer ningún pueblo su propio desarrollo en aras de reducir emisiones si no tiene claridad de cómo hacerlo de la mejor manera. Entonces, eso es algo súper importante del Acuerdo de París y es esta comprensión particular de qué significa para cada país proponer una agenda de cambio climático. Entonces, en 2015, cuando se firma este gran acuerdo, como digo, fue un éxito y se tuvo ese primer gran esfuerzo. Muchos países ratificaron rápidamente este acuerdo que entra en vigencia el 2021, ¿verdad? Incluso muchos países siguen esforzándose por ser todavía más ambiciosos y poder comprometer mayor reducción de emisiones, mayor capacidad de adaptación y un esfuerzo por salvaguardar a sus países, ¿verdad? A sus pueblos y llegar al Acuerdo de París o a la agenda de implementación del Acuerdo de París sin menoscabar el desarrollo de cada país.
Pero vaya, ya que estaba hablando de los países, híjole, los grandes países que están participando de esto, y también El Salvador está participando, ¿esto de qué Sí, forma el Acuerdo de París puede beneficiar a nuestro país, El Salvador? eso es excelente. La verdad es que El Salvador siempre ha sido muy cumplidor en materia ambiental. Toda la agenda internacional de cambio climático, de protección del ozono, de biodiversidad han sido parte de la vida del desarrollo nacional, ¿verdad? De igual forma, en el momento en el que fue necesario hacer una revisión de cómo poder hacer compromisos internacionales en materia de cambio climático, El Salvador tomó la tarea de hacer una enorme evaluación, voy a decir, no con los sectores ambientales, sino que con los sectores sociales y económicos, porque el cambio climático no es una agenda ambiental pura, es una agenda mixta entre el desarrollo local y nacional, ¿verdad? Es un compromiso entre las sociedades, las economías, ¿verdad? Los esfuerzos que tienen para salir de la pobreza en los diferentes países. Entonces El Salvador de igual manera lo hizo esa revisión de en qué aspectos podría comprometerse, tanto a reducir emisiones de gases de efecto invernadero como en qué áreas era muy importante adaptarse para preparar los impactos de cambio climático. Ahí yo tengo que decir que este trabajo que fue con los sectores de sustentabilidad, pero también económicos, sociales, la Asamblea Legislativa, muchas instituciones de gobierno participaron, sociedad civil participó, el sector privado, se llegó a esta agenda mínima que se consolidó en un compromiso que El Salvador envió a la convención. ¿Por qué es importante para El Salvador? No solo porque a nivel internacional somos bien cumplidores y bien responsables, ¿verdad? Con el planeta, con todas las personas que habitan el planeta, Exacto. sino porque también somos responsables con nosotros mismos. Esa agenda que El Salvador se propuso habla, muy interesante porque habla de cómo hacer adaptación agrícola, cómo proteger nuestras cuencas, cómo hacer que nuestros bosques se mantengan, ¿verdad? Pero no solo porque es lindo el bosque, sino porque provee servicios importantes para la población salvadoreña. La agenda de El Salvador habla de cómo proteger la salud. Ya El Salvador desde antes de 2015 tenía claridad que el cambio climático afecta a salud, exacerba vectores, exacerba enfermedades de agua. La agenda de cambio climático es importante para hacer mejores ciudades, para tener una mejor zona rural. Entonces, todo eso está contenido en el compromiso que El Salvador mandó en 2015 y por esa razón también ese proceso permite decir que esa agenda es importante en la recuperación actual, porque es una agenda socioeconómica. Del 2015 para acá, creo que han habido muchos, pero muchos cambios. O sea, hoy las situaciones son diferentes. En el actual contexto, ¿qué implicaciones tiene hoy el Acuerdo de París? En realidad es una muy buena pregunta porque cuando nosotros revisamos los marcos de concepto, los marcos de crisis bajo los cuales se comprendía cambio climático en 2015 y revisamos los actuales, vemos que el tema de cambio climático es inexorable. Para El Salvador, el cambio climático significa dos cosas. Incremento en la temperatura promedio, ¿verdad? Anual, y vamos acelerados en ese punto. Nosotros hemos Sí. incrementado, cuando el planeta incrementó 0.8 grados centígrados desde la era preindustrial, El Salvador ya llevaba 1.4. Entonces, nosotros tenemos una tasa mucho más alta de incremento en temperatura. Entonces, ese es un primer punto. Esto implica y tiene impactos no solo en la disponibilidad de agua, sino que también en la productividad de nuestra agricultura, en algunas enfermedades, como mencionaba, ¿verdad? Que se multiplican y se vuelven mucho más comunes con la temperatura incrementada, en la calidad de vida en las ciudades, etcétera, ¿verdad? Ese es un primer punto. Sí. El otro gran elemento que afecta a El Salvador en cambio climático es precisamente los cambios de patrones de lluvia. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos fenómeno de Niño y fenómeno de la Niña, o mucha lluvia o poca lluvia, pero cambio climático exacerba, acentúa mucho más tanto el fenómeno del Niño como el fenómeno de la Niña. Esto significa que tenemos de repente fenómenos extremos de lluvia donde llueve casi más de la mitad del promedio anual en 8 días, como lo acabamos de ver con Amanda Cristóbal, ¿verdad? Sí. Que hubo puntos donde llovieron 1.000 milímetros, cuando el promedio anual son 1.800. 8 días con esa intensidad de lluvia es verdaderamente devastador. Pero
tenemos periodos como el que vivimos entre 2012 y 2018, donde hubo una pronunciada sequía. Sobre todo 2015 y 2018 fueron particularmente deficitarios en lluvia. Entonces, tenemos dos extremos. Mucha lluvia que causa daño, que genera riesgo, que genera deslizamientos, que tampoco nos ayuda mucho en la disponibilidad de agua porque toda esa lluvia se va al mar, ¿verdad? Hace daño en el suelo y se va al mar. Pero por otro lado, tenemos estas enormes sequías que tampoco ayudan en materia de seguridad alimentaria, de salud, de desarrollo de los territorios. Entonces, eso es sumamente importante porque el cambio climático tiene siempre esta visión más macro de hielo, de problemáticas en los osos polares. Eso es muy interesante para los países que tienen esa biodiversidad, ¿verdad? Pero para El Salvador significa en realidad pérdida en el bienestar de las personas, pérdidas en la economía local. Entonces, con ese punto y muy importante, ¿verdad? Que es que el cambio climático afecta el desarrollo nacional, el desarrollo territorial. Tener esta propuesta de cómo prepararnos, cómo adaptarnos, cómo hacer frente al cambio climático a nivel internacional, es un ejercicio que sirvió, como digo, para la agenda internacional, pero sobre todo sirve para la agenda de comprensión nacional. Es una agenda de desarrollo. Y aunque de 2015 para acá han habido cambios en los contextos, yo le puedo decir que en cambio climático, en realidad son agendas que duran muchísimo más plazo, ¿verdad? Los escenarios climáticos van reiterando esto que le comentaba, incremento de temperatura, cambio en los patrones de lluvia. Entonces, igual, esa agenda que se pronunció en 2015, donde se hablaba de ciudades, de salud, de cuencas, de agricultura resiliente, de protección social para las personas, sigue siendo muy vigente. Yo tengo que decir que es importante que el país haga una revisión y que ¿por qué no? ¿Por qué no acentúa sus ambiciones y sus intereses para proteger mucho más a su gente, para salvaguardar mucho más la economía nacional? Eso es muy importante. Pero el lineamiento general sigue siendo sumamente válido. Ahora, mucha gente dice, y me gustaría que lo explicara brevemente, no, si solo hemos subido un puntito, un gradito nomás, hombre, eso no tiene nada que ver. ¿Cómo es que realmente un grado afecta todo esto? Eso es un excelente punto. De hecho, las negociaciones internacionales hablan, y París, el mismo Acuerdo de París habla de procurar que el incremento en la temperatura planetaria promedio, ¿verdad?, no exceda a los 2 grados. Uno dice, bueno, 2 grados. Pero el tema es que si a nivel planetario promedio, ¿verdad?, se llega a 2 grados, Centroamérica puede alcanzar 3.5 grados adicionales. Eso es un primer punto. La negociación internacional nos interesa mucho porque no podemos realmente darnos el lujo de que Centroamérica incremente la temperatura en 3.5 grados. Ya vamos bien acelerados, o sea, El Salvador y la región centroamericana han incrementado cerca de 1,5 grados ya, y ya solo con eso tenemos los efectos quizás más evidentes, ¿verdad?, que son, por supuesto, como le mencionaba, tormentas más intensas, más cortas en duración, pero más intensas en cantidad de lluvia. Después, periodos prolongados de sequía, donde efectivamente los medios de vida se caen, ¿verdad? La pesca, la agricultura, la ganadería, pero también los procesos industriales se vuelven más costosos porque el agua es menos disponible, etcétera, ¿verdad? Y tenemos también evidencias cada vez más vinculantes entre la exacerbación de enfermedades de vector, esto es dengue, Zika, ¿verdad?, porque el zancudo se reproduce más rápido, con 1,5 grados más. Entonces, definitivamente este entorno que habilita la vida en Centroamérica, en El Salvador, se cambia. Yo no digo que no sea posible adaptarnos, lo que no podemos es ignorar los cambios, es no luchar porque haya mejores condiciones para enfrentar los cambios. También hay que decir, la forma en la que nuestros países en Centroamérica se abastecen de agua tiene mucho que ver con el ciclo hidrológico. Llueve, ¿verdad?, se recargan los acuíferos, hay esta relación con ríos, con lagos, ¿verdad?, y de ahí nosotros sacamos los insumos, el agua necesaria para el funcionamiento de la vida y de la economía. Pero cuando hay estas distorsiones en temperatura y en lluvias, se afecta de manera muy sensible la disponibilidad y la calidad del agua. Entonces, el agua es un punto que se convierte en un elemento central porque el agua
genera bienestar en los sectores comerciales, industriales, agrícolas. Realmente no hay un punto del PIB que se genere sin agua. Toda la industria, toda la actividad humana, social o económica necesita agua. Los ecosistemas necesitan agua. O sea, toda la biodiversidad necesita agua. Entonces, por ejemplo, ese es un punto de afectación que ya estamos sintiendo, que ya se tiene registro. Es un grado, ¿verdad? Por ahora, pero con el avance planetario esto se va a ir profundizando y cada vez vamos a ver menos productiva la tierra. El café de Bajío, por ejemplo, está sumamente amenazado con estos cambios en la temperatura. No producir café, no producir hortaliza, para El Salvador es sumamente complejo. Hemos visto nuevas plagas que duran más, que son más persistentes para todos nuestros cultivos. Hay nuevas enfermedades en el ganado, en la forma en la que se reproducen los pollos, la gallina. O sea, estamos paulatinamente entendiendo el gran efecto que tiene un grado y medio por ahora, ¿verdad? Y los cambios en la lluvia. O sea que sí tiene un impacto fuerte. Un gradito, 2 graditos, no es sí es problema. Sí, bueno, exactamente. A ver, bueno, ya que estábamos hablando de cambios, ¿qué cambios podrían producirse en la forma que se aplique este acuerdo, el Acuerdo de París, en el mundo post-COVID-19? Sí, eso es sumamente interesante porque realmente en este nuevo mundo en el que tenemos, es un interesante punto de inflexión porque al detener la actividad económica y social a nivel planetario, empezamos a tener mejor calidad de aire. También parece que las concentraciones de CO2, aunque son históricas, ¿verdad? Tienen ya muchísimos años, empezaron a revertirse de manera muy puntual, muy pequeña todavía. Pero yo creo que más importante que eso es la reflexión de que la actividad humana ha generado mucho de la problemática misma que estamos viviendo. Se tiene cada vez más evidencia de que el COVID es una alteración de algunas especies, ¿verdad? Es una alteración del ciclo de la biodiversidad. Entonces, volvamos a la idea de que a través de la naturaleza también se le da solución a este tipo de problemáticas. En este mundo en el que se vuelve a activar el comercio internacional, la movilidad humana, que son derechos, ¿verdad? Que son logros de la humanidad, es importante la reflexión sobre la racionalidad de los recursos. Cambio climático es uno, pero no es el único punto que hemos tocado, ¿verdad? Nosotros afectamos la capa de ozono, tenemos más de 1 millón de especies amenazadas a nivel del planeta, tenemos 4% de los animales viven de manera silvestre, ¿verdad? De manera todavía original, el resto ya están todos ocupados, ¿verdad? Cada vez somos más en el planeta. Entonces, el punto de ahorita, en este punto de inflexión complejo, volver a pensar en que la naturaleza no es dicotómica con el desarrollo, o sea, no es o desarrollo o naturaleza. Podemos hacer una estratégica alianza con la naturaleza para respetarla, pero también aprovecharla como hemos hecho siempre. No hay punto de la economía que no necesite un insumo de la naturaleza, como decía, el agua, ¿verdad? Pero también en el turismo necesitamos de los paisajes. Cuando hablamos de servicios de regulación de plagas, también la naturaleza nos echa la mano, ¿verdad? Por eso es que más que disentir de ella, hay que trabajar con ella, hay que buscar soluciones basadas en naturaleza. Las inundaciones se dan porque nosotros no estamos respetando los límites de los ríos, no estamos respetando los bosques de galería, por ejemplo. Entonces, creo yo que se plantean ya muchas teorías de esta reconstrucción verde y en realidad es muy estratégica, de verdad que no es para nada ni romántica ni, ni alejada de la realidad, ¿verdad? Sí. Pensemos de que cada actividad económica y social tiene un impacto, pero también puede tener un enorme apoyo de parte de los servicios naturales, ¿verdad? ¿Quién ha dicho que lo urbano tiene que estar peleado de los árboles? ¿Quién ha dicho que lo rural tiene que ser precario versus lo urbano? Puede haber esta amalgama bonita de roles, de respetos, de límite, ¿verdad? Para que podamos realmente coexistir en este planeta, ¿verdad? Y poder tener una vida con bienestar, porque hemos visto que de verdad esta cuarentena, este distanciamiento social realmente afecta la vida de las personas, afecta la cohesión social. Entonces, podemos hacer este pensamiento más complejo, ¿verdad? Nuevamente, atender de manera compleja problemas que son complejos y no fragmentados, ¿verdad? Tratar de hacerlo juntos y hacerlo
de manera como más integral para poder encontrar soluciones que nunca nos hemos planteado. Ese es el punto importante. A ver, hablábamos del futuro que se viene. La recuperación económica, esto se va a dar, pero esto podría también llevar a un deseo por tener efectos rápidos en relación con el crecimiento económico, o sea, a tratar de acelerar, recuperar lo que hemos perdido, dirán unos. ¿Qué implicaciones puede tener esto para la aplicación del Acuerdo de París y para la naturaleza? Puede ser realmente catastrófico por querer sacar, digamos, ganancias sumamente rápidas, pero no sostenibles en el tiempo. Se pueden utilizar mecanismos de producción más acelerados que no realmente que no entiendan estos ciclos más largos de los ecosistemas, efectivamente. Pongamos un ejemplo, podemos forzar la agricultura para que sea mucho más rápida, para que se produzca rápido, pero realmente no respetar el tema químico, el tema de procesos, el tema de adaptación al cambio climático, lo cual puede generar tal vez, ojalá, ¿verdad? Un incremento en el ingreso del año 2020, pero realmente eso va a servir para los siguientes años y para los retos que vienen después. Yo, del lado propositivo, digamos, escuchando un poco esta enorme discusión que se tiene, se proponen mecanismos que hablen digamos, de soluciones más sostenibles. Se ponía el ejemplo de fomentar las energías renovables. Todos decimos, sí, energías renovables es correcto, si tenemos sol, parte de nuestra matriz energética puede ser solar, y es un pensamiento correcto. Es correcto porque es bueno para el planeta, reduce emisiones, pero yo quiero hablar de la otra parte que es más local, porque eso es importante. Fomentar las energías renovables es bueno para el país porque nosotros no somos productores de petróleo. Nosotros tenemos que buscar digamos, los insumos energéticos o digamos, producir energía con los insumos que nos da la naturaleza. Eso es un tema. Reducimos la balanza de pagos y las importaciones de petróleo porque ahora ocupamos más nuestro recurso local, agua, geotermia, sol, viento, ¿verdad? Biomasa. Pero además, hablemos de los empleos que generan este tipo de energías renovables. Son muy intensivos en mano de obra cuando se construyen, cuando se operan, cuando se dan mantenimiento. Entonces, ese doble dividendo y a veces triple dividendo que dan las nuevas propuestas más verdes es importante para los países como los nuestros, ¿verdad? Que tienen limitaciones en varios sentidos. Entonces, creo yo que hay que realmente reflexionar no solo sobre la ganancia inmediata, sino que las ganancias, digamos, a corto plazo, mediano plazo que pueden dar. Y nuevamente, muy integrales. Si nosotros pensamos en que vamos a tener lluvias y tenemos que comprender que las márgenes de los ríos necesitan tratamientos especiales, más verdes, necesitan una comprensión de cómo manejar la cuenca completa, entonces probablemente en un primer momento suene costoso, suene complejo, pero a través del tiempo vamos a tener una recuperación económica, ¿verdad? Varios estudios indican de que para la economía nacional, año con año hay pérdidas por cambio climático, por esas pequeñas inundaciones o grandes inundaciones, por esas pequeñas sequías o grandes sequías, por estos trabajos que al final pueden, digamos, de manera errónea dar una visión de inmediatez, pero que después generan el año siguiente o en los meses siguientes generan problemáticas. El eterno conflicto de uso de ciertos químicos para agricultura que después generan problemas en la salud, ¿verdad? Entonces ahí realmente esos balances tienen que ser con una visión, no hablemos de medio ambiente, con una visión más integral, ¿verdad? Más compleja respecto a este tema. Entonces, eso, creo yo que buscar soluciones que tengan dobles y triples dividendos, donde la naturaleza esté también, claro, pero no solo la naturaleza, sino que el bienestar en empleo, el bienestar macroeconómico, el bienestar de las personas, son las que nos van a dar la ruta, ¿verdad? Esto definitivamente en el marco de alianzas, porque no puede pensarla solo la academia, solo el sector privado, solo la sociedad civil, solo el gobierno local o nacional, sino que son ideas que tenemos que inventar juntos, ¿verdad? Entender la realidad de cada territorio y proponer desde ahí cosas que son buenas para todos y para todas. Excelente.
Muchas gracias, Silvia. Ella es Silvia Vides, oficial de Alianzas y Movilización de Recursos. Gracias por acompañarnos en este estudio ONU. Muy interesante charla desde casa. Muchísimas gracias. De verdad, un gusto conversar sobre este tema tan importante en esta recuperación post-COVID-19. Muchas gracias. Y bueno, los invitamos para nuestra próxima emisión. El próximo tema, no se lo pierda, va a estar muy interesante. Gracias por acompañarnos en este espacio, Estudio ONU. Les acompañó Roberto Reyes. Recuerde que Estudio ONU, el podcast de las Naciones Unidas en El Salvador, está alojado en varias plataformas y busca ser una herramienta para la reconstrucción social y económica. Recomiende cada capítulo y suscríbase a nuestros canales en Spotify y YouTube. Búsquenos como Estudio ONU El Salvador. Pensemos en un futuro próspero y sostenible. Pensemos en cómo hacerlo realidad. En Estudio ONU, el podcast de las Naciones Unidas en El Salvador, nuestro tema esta semana será Impacto de COVID-19 en las políticas sociales dirigidas a la niñez y adolescencia. Estudio ONU, el podcast donde pensamos en un futuro próspero y sostenible. Está disponible en Spotify y YouTube. Síguenos y recomiéndenos.